orar. Padre, una vez más, gracias. Te pedimos en esta hora que abras nuestras mentes, Señor, que a través de tu palabra ilumines nuestro entendimiento. Queremos, Padre, entender las verdades que hay detrás de estos versículos que hemos leído. Somos una iglesia, Señor, que expone tu palabra, que al leer tu palabra tratamos de buscar, Señor, el propósito original por el cual los autores, en este caso Pablo, escribieron lo que escribieron. Queremos sacar estas verdades que hay detrás de estos pasajes. Por lo tanto, danos tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, Señor, para alumbrar nuestros caminos. En esta hora, ministra a tus ovejas, pero ministra también a aquellos, Señor, que están alejados de ti, Padre, que están muertos en sus delitos y pecados, y que al escuchar, Señor, el Evangelio, ellos puedan entenderlo, Señor, y puedan refugiarse en Jesús. En esta hora te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos con la serie El Panorama del Nuevo Testamento que iniciamos bastante tiempo atrás. Estamos en lo que es la semana 81, o sea, que ya hemos estado aquí por más de 2, 3 meses en esta serie, el panorama del Nuevo Testamento. Y nos encontramos en el sexto libro del Nuevo Testamento. Ya vimos los primeros 4 libros que tenían que ver con la vida de Jesús, es decir, los evangelios. Después vimos el libro histórico, que es Hechos. Y ahora nos encontramos aquí y estamos ya en la parte 11, la semana 11 de esta serie. Y me gustaría rápidamente resumir lo que vimos la semana pasada. Recuerde que los primeros versículos de esta carta a los romanos, Pablo ya ha señalado tanto a los gentiles, es decir, todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Él ha señalado a todos ellos, como también a los judíos, que todos ellos, juntamente con los judíos, han fallado en darle la gloria a Dios, han fallado en tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Así que Pablo, después de usar esos versículos, él pasa a decir o a presentar en su alegato final el veredicto que Dios ya ha emitido desde antes, hermanos, que llegara y se escribiera el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese veredicto? Bueno, que todos son culpables, toda la humanidad es culpable ante Dios, todos son merecedores de la ira de Dios. No existe ninguna persona en el planeta Tierra que pueda presentarse con su propia justicia delante de Dios y ser hallado por Dios inocente. No dice Dios a través del apóstol Pablo que todos son culpables, todos han violado de alguna u otra manera la ley de Dios en incontables ocasiones. Escucha lo que dice Romanos 3:9, fue algo que vimos la semana pasada. Dice que pues, o sea, desde el capítulo 1, versículo 18 hasta aquí, Pablo, después de decir lo que él dijo, que todos están bajo la ira de Dios, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, hablándole a los judíos que se creían mejor que los gentiles. Dice él, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, ¿qué? Bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, según Dios, esta es la condición en la que se encuentra el ser humano y es una condición sumamente terrible. Lo es, quizás el ser humano no la vea así, pero cuando muera, y que dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera y después el juicio, cuando el ser humano muera y se dé cuenta de la realidad de este juicio, entonces va a decir, ciertamente mi condición era sumamente terrible. Sin embargo, es aquí donde entran las buenas noticias del Evangelio, en este pasaje que acabamos de leer. O sea, las buenas noticias del Evangelio no tienen ningún sentido cuando no se habla de la mala noticia, que fue lo que ya hizo el apóstol Pablo, que la ira de Dios está contra toda impiedad, toda injusticia, contra todos los hombres que practican la injusticia. Quiere decir que lo que Dios emitió, ese veredicto, es que todos son culpables. Quiere decir, hermanos, que esto le compete a todos los seres humanos. Pero si tú predicas el supuesto evangelio moderno de hoy en día, donde dejan a un lado esta mala noticia, esta parte del evangelio, o la hablan superficialmente, o sea, para el ser humano no va a tener ningún sentido abrazar este evangelio. Pero Pablo, sabiendo lo importante que es advertirle al ser humano de su condición caída, él lo hizo, él usó muchos versículos para decir, ustedes son culpables, ustedes son injustos. Pero es aquí donde entra la buena noticia. O sea, después de que Dios da el diagnóstico de la condición espiritual caída del ser humano, ahora sí, Pablo dice, pero aquí viene el evangelio, aquí viene la buena noticia. Yo creo que Pablo, sin duda alguna, uno de sus propósitos era destruir hasta el más mínimo vestigio o pizca de autojusticia que el hombre pueda creer tener cuando no la tiene.
O sea, él ya demostró que toda la raza humana fue declarada por Dios culpable. Todos, todos. Si usted recuerda, la semana pasada usamos una ilustración acerca de el ámbito laboral. Yo les decía que cuando uno va a conseguir un nuevo trabajo, uno hace un currículum donde uno empieza a poner todas las experiencias previas que uno tuvo en el pasado, uno empieza a poner todas las habilidades que uno tiene, o sea, pones todo aquello que te va a calificar para el nuevo trabajo, para que el empleador entonces diga, sí, yo creo que tú eres la pieza que mi empresa necesita. O sea, nadie pone ahí cosas malas, o sea, nadie pone ahí, como decíamos la semana pasada, oh, yo robé en mi trabajo anterior, ¿verdad que no? O sea, siempre ponemos las cosas que nos van a calificar. Entonces, el problema con esto es que delante de Dios no podemos crear un currículum perfecto. No, Dios conoce nuestro currículum de toda la vida. Él conoce los detalles más íntimos. Por lo tanto, cuando estemos delante de su presencia, Él no va a poder aceptar nuestro currículum porque Él es perfectamente justo y perfectamente santo. Es por eso que Pablo ya ahí declaró, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No lo hay. No trates de llegar con tu currículum apuntando todas las buenas obras que hiciste. Mira, yo fui a la iglesia, yo contribuí económicamente, ofrendando, qué sé yo. Yo inclusive oré. No, no puedes llegar tú con ese currículum. El único currículum que Dios acepta es el currículum de Jesús. Un currículum que es perfecto. Y si el tuyo no es perfecto, que no lo es, ya te dijo Dios que no lo es, tienes que refugiarte en Jesús. Por lo tanto, uno tiene que echar a un lado ese currículum que uno cree que es perfecto y aceptarlo delante de Dios a un lado, porque es un currículum imaginario. Sin embargo, aunque eso parezca malas noticias, déjame decirte que el panorama cambia aquí. Es como les decía, es como de repente estar cruzando un túnel oscuro donde no vemos la salida, pero de repente empezamos a ver una luz a la distancia de ese túnel. ¿Y qué noticia es esa, no? O sea, es algo extraordinario. Finalmente estamos acercándonos a la salida de ese túnel. Bueno, ahí el apóstol Pablo, después de haber dado la mala noticia, dice, pero ahora, o sea, ese pero ahora conecta con todo lo que dijo. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, la ley decía, haz esto y vivirás. Pero Pablo ya les dijo, no, la ley ya los condena porque nadie ha podido guardarla. Pero dice Pablo, aparte de la ley, o sea, la ley era un medio para alcanzar la vida eterna, pero ya Dios dijo, nadie lo ha hecho. Dice ahora Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios, con la cual Él o tú te puedes presentar cuando Él te la provea a través de el Evangelio. Y dice, esa justicia de Dios fue testificada por la ley. La ley decía, viene una justicia perfecta para ustedes, porque mírate, no has podido cumplirme a mí, por lo tanto eres injusto. La ley era un ayo, la ley estaba ahí para mostrarnos la pecaminosidad. Su función principal no era decirnos compórtate así, que sí lo dice, pero esa no era la función principal, era más bien para decirnos ustedes son pecadores, para mostrarnos la pecaminosidad. Por eso dice ahí, testificada por la ley, y además dice por los profetas. Todos los profetas hablaron de alguna u otra manera acerca del Mesías, acerca de Jesús, el sol de justicia. Abraham, de hecho, en el siguiente capítulo, Pablo va a decir que él fue justificado no por las obras, no por haberse circuncidado, ni siquiera todavía se circuncidaba, sino porque le creyó a Dios, por eso fue justificado delante de Dios. Así es que Pablo dice, hay buenas noticias, se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. Pablo de aquí en adelante va a resolver el gran dilema de la salvación. ¿Cuál es ese dilema de la salvación? Bueno, es básicamente este: Dios es un juez justo. Escucha, por lo tanto, como juez justo, Él debe condenar a los culpables y absolver o libertar a los inocentes. Ese es básicamente el dilema de la salvación y el evangelio. Es decir, ¿cómo puede un Dios, escucha, absolutamente y perfectamente justo, perdonar a pecadores injustos y seguir siendo justo? ¡Wow! ¡Qué problema! O sea, Dios, como vamos a ver ahorita en Salmos, es un Dios, un juez justo. Pero ¿cómo puede Dios mantener su justicia cuando está perdonando a personas injustas, culpables, pecadoras? ¿Cómo es esto? Ese es el problema. El problema de este dilema es cómo puede Dios en su tribunal absolver a pecadores culpables, cómo Él puede declararlos inocentes y aún así mantener intacta su justicia. Pregunta para todos: ¿cuál es la responsabilidad de los verdaderos jueces? ¿Cuál sería?
¿Para qué existen los jueces? Para condenar a los culpables y para absolver a los inocentes, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es posible que el único juez justo en todo el universo nos declare ante su tribunal inocentes, si al mismo tiempo Pablo ya nos acaba de decir que no hay ningún justo, que todos somos culpables? Bueno, la respuesta está en el Evangelio. El Evangelio nos dice que la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo, se hizo hombre, se encarnó y vivió una vida perfecta en obediencia a Dios, cosa que ningún ser humano ha podido hacer, para después morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro, el justo murió por causa de los injustos. O sea, él murió a favor de los injustos. De manera que Dios no tuvo que bajar sus estándares. Dios no tuvo que rebajar su ley de las demandas de la justicia para poder salvarnos. No, más bien Dios asumió la responsabilidad de cargar con nuestra culpa en la persona de Jesús. Porque Él vivió una vida obediente de una manera perfecta, desde la cuna hasta su muerte. Después Él va a la cruz del Calvario a morir, muerte que nosotros deberíamos de sufrir. Y hablo de la muerte segunda, donde el ser humano es lanzado al infierno. ¿Te das cuenta? O sea, uno de los principios o de los elementos de la justicia es que los culpables tienen que ser condenados y los inocentes tienen que ser libertados, ¿verdad? Escucha lo que dice Proverbios capítulo 17. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué, hermanos? Ante Dios, ¿verdad? Es abominación eso. O sea, cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, allí o va a ser condenado o va a ser absuelto. Entonces, lo que Proverbios está diciendo es que Dios aborrece a los que absuelven a los culpables y a los que castigan a los inocentes. Pero aquí Pablo nos acaba de decir, o sea, él acaba de plantear esto, que Dios justifica a los injustos. Eso es un dilema. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Escucha lo que más adelante Pablo va a decir en el capítulo 4 de Romanos, versículo 5. Dice ahí, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, ¿a quién? ¿De quién está hablando? De Dios, ¿verdad? Del juez justo. Que él justifica, ¿a quién? Al impío. Pero Proverbio acaba de decir, el que justifica al impío es abominación a Jehová. ¿Cómo puede Dios justificar al impío y seguir siendo justo? Porque él está violentando, hermanos, el elemento principal de la justicia. ¿Cómo? O sea, si él justifica al impío, ¿cómo puede ser esto posible? Si es que la pregunta es esa, ¿cómo es que Dios justifica al impío? Y esto es lo que Pablo va a empezar a resolver de una manera implícita. Y lo primero que nos va a decir Pablo es que Dios ha desplegado, ha exhibido la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia en Cristo Jesús. O sea, mira lo que dice ahí nuevamente. Te lo leo, mejor dicho, yo creo que lo había proyectado ahí. Pero el versículo 21 que leímos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, en medio del panorama ya oscuro que ya pintó el apóstol Pablo y nos presentó la condición caída del ser humano, y ya nos dijo, Dios nos ha declarado culpables, no hay nadie injusto. Entonces ahora Pablo va a decir, pero aparte de la ley que condena a todos y que dice que no hay ningún justo, Dios ha manifestado su justicia. ¿Qué era lo que decía la ley en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que contenía la ley? Bueno, la ley contenía mandamientos, contenía rituales, contenía ceremonias. Y Pablo dice, bueno, aparte de la ley, se ha manifestado en el Evangelio la justicia de Dios, que no tiene que ver con nada de eso, de guardar los mandamientos, no tiene nada que ver con ceremonias, con rituales. No, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque mire, si dependiera de nuestra obediencia a la ley, nadie podría ser salvo, nadie. Porque nunca ha habido, ni hay, ni habrá una persona, aparte de Jesús, que cumpla la ley a la perfección. O sea, las demandas de la ley tienen que cumplirse perfectamente. De hecho, Santiago dice que el que comete un pecado, una infracción de la ley, ya se hizo culpable del resto de la ley. O sea, la ley es como una cadena, hermanos,
que cuando tú infringes un mandamiento, es un eslabón de la cadena, se deshace, se cae todo. Y al finalmente eres culpable delante de Dios. Y ya hemos dicho, no que la ley sea mala, es buena. Nosotros somos los malos. Somos malos soldados que no seguimos las órdenes de nuestra capitán, la ley. Entonces la ley es buena. Entonces dice Pablo aquí que de una manera implícita que la salvación ha dependido siempre de la justicia que Dios provee en el Evangelio, no de guardar la ley, porque ningún ser humano puede. Note nuevamente lo que dice el apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Según estos pasajes, ¿qué era lo que necesitaba o qué era lo que anunciaba la ley? La justicia de Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento siempre ha habido una forma de salvarse. ¿Cuál es? A través de la justicia perfecta de Dios mostrada en Jesús, mostrada en el Evangelio. No es que para los del Antiguo Testamento había un tipo de salvación y para ahora los que estamos en el Nuevo Testamento hay otra manera de ser salvo. No, siempre ha sido la misma. Mire, recordemos cómo Pablo empezó su carta. Ya lo vimos. Versículo 1 del capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Escucha, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Según este pasaje, y el que acabamos de leer de Romanos 3:21, que dice que ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y ahora según este pasaje, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? ¿Para qué está ahí el Antiguo Testamento? Está ahí para anunciarnos que todos somos culpables, que no hay ningún justo, que todos vean la vida de Adán y Eva, vean la vida de Moisés, vean la vida de Noé, vean la vida de David. Todos ellos, aunque muy consagrados a Dios, fallaron, le fallaron a Dios. Pero Dios, a través de los profetas, anunciaba la llegada del Mesías. Jesús dijo, él mismo a sus discípulos les empezó a enseñar y declarar todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, lees con ese propósito. Lees para que las Escrituras te describan tu pecaminosidad, pero para recordar también que hay un Mesías que te salva. Para eso es lo que nos está diciendo Pablo, que fueron escritas las Escrituras. Como que se oye muy redundante, ¿verdad? Para eso fue escrita la Biblia. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, que era lo que había prometido antes Dios, el Evangelio. Desde antes, desde Génesis, ¿recuerda? Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer saldría uno, ¿verdad? Que iba a herir a Satanás, la serpiente, en la cabeza. No nos dice mucho ese versículo porque Dios tenía bien escondido ese misterio. Pero a medida que iba pasando el tiempo, Dios iba dando más luz acerca de lo que iba a ser el Evangelio. Más adelante, en el capítulo 4 de Romanos, vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Y qué es lo que dice Abraham? O Pablo. ¿Cómo fue justificado Abraham? Pregunta Pablo. ¿Por sus obras o por su fe? Bueno, Pablo nos dice, por la fe Abraham creyó y su fe, y no por sus obras, y eso le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Ok, lo primero que Pablo está diciendo, que Dios ha desplegado su justicia a través del Evangelio. Pero ¿qué otra cosa nos dice Pablo para resolver este dilema que hay? Bueno, que es Dios el que provee esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. Escucha lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia de Dios perfecta que Él admite cuando lleguemos ante su tribunal. No hay otra justicia más que la misma justicia perfecta de Él. Entonces dice ahí, la justicia de Dios, no la tuya, no la mía, no la de nadie, no la de Noé, no. La justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Recordemos lo que Pablo ya dijo nuevamente en el capítulo 1. Dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esto nos habla, número 1, que la salvación de principio a fin es por fe. Pablo está citando ahí a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que es parte de ese libro del Antiguo Testamento y que dice, el justo por la fe vivirá. Así que desde principio a fin, la salvación es por fe. Esa salvación para Abraham, para David, siempre fue por fe. Abraham fue justificado no por las obras, sino porque creyó, por la fe. Él creyó en Dios. Y ahora Pablo, de una manera más específica, él va a decir que esa fe
tiene un objeto muy particular en la cual tiene que ser depositada. O sea, esa fe tiene que estar depositada en la persona correcta, que es Jesucristo y en nadie más. Mucha gente está convencida de que la fe es importante, ¿verdad que sí? Y dicen muchos, la fe mueve montañas. Según la Biblia te corrige, no es la fe la que mueve montañas, es Dios. Es Dios quien mueve las montañas. Él puede mover todas las montañas de la tierra en un instante, no es la fe. Así es que lo que importa aquí no es cuánta fe tú puedas tener, sino en quién la tienes depositada. Eso es lo importante. La gente tiene fe en muchas cosas y muchos tienen una fe increíble. O sea, fe es la convicción, ¿verdad? De lo que uno cree, la seguridad. Hay mucha gente que tiene convicción, seguridad de muchas cosas, como que yo cuando llegue ante Dios, yo por mis buenas obras, yo voy a pasar y Dios me va a mandar al cielo. Eso es fe. Pero eso no es lo que cuenta. O sea, tú puedes ser la persona más sincera y decir, es que yo creo esto, que va a ser así. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es en quién tú depositas tu fe. Tú puedes estar completamente convencido y tener una fe absoluta de que si saltas de un avión a unos 13,000 pies de altura sin paracaídas, tú vas a caer a salvo a la tierra. O sea, tú puedes tener esa fe. Y otro puede no tener nada de fe y subirse a un avión con paracaídas y está temblando de miedo. Yo te aseguro que esa persona va a caer, va a aterrizar sano y salvo, aunque no tuvo fe. Pero lo que importa en ese caso es de que él depositó su confianza ¿en qué? En el paracaídas. No sé si me estoy explicando. Yo espero que tú estés captando. Aquí lo importante no es cuánta fe tú tengas en lo que sea, sino en quién tú tienes esa fe. No depende del tamaño de la fe. Por eso Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza y me creyeran a mí. O sea, se requiere casi no tener fe, pero en la persona correcta, en este caso es Jesús. Tú puedes tomarte un vaso con mucha fe, lleno de la sustancia química más venenosa del mundo, creyendo que es jugo, y igual tú vas a morir. ¿Por qué? Porque nuevamente, lo importante no es cuánta fe tú tengas, lo importante es en quién tú tienes depositada esa fe. Es el objeto de la fe. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe verdadera descansa únicamente en el Señor Jesucristo y en nadie más. Es que yo tengo mucha fe en Dios. Sí, yo creo en Dios. Los diablos también creen y tiemblan. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿El Dios bíblico revelado en su completa revelación? ¿O el Dios de tu imaginación? ¿O el Dios que predica a los mormones? ¿O el Dios que predica el cristianismo moderno? Que está aquí Dios para satisfacer todos tus caprichos. Tú nomás pídele a Dios decretándole con fe, porque eso es fe. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo van a creer. Y dejan todo el resto de la Biblia. Esas personas no están predicando el Dios bíblico porque están predicando solamente partes de ese Dios. Y ese es un Dios incompleto. El Dios bíblico es diferente, por lo tanto, tienes que asegurarte en quién tú estás depositando tu fe. Si es en el Dios bíblico revelado en todas las escrituras o es en el Dios del cristianismo moderno. Eso es lo que importa, eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque la verdadera fe descansa únicamente en el Jesús bíblico. No es en Dios general. Sí, yo creo en Dios. ¿Sí? Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes inclusive, los judíos creen en Dios. Pero no importa cuánta fe tú puedas tener en ese Dios genérico o en ese Jesús genérico, el no revelado en las escrituras, no importa. Tú vas a terminar en el infierno. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. No todos. No, en aquel día, dice, en el día del juicio final van a decir, Señor, Señor, yo creía en ti, a tu manera y de la manera en que predicaban todas esas falsas religiones que se apartan de toda la revelación de Dios. Entonces te das cuenta, es importante que tú y yo depositemos nuestra fe en este Jesús. Porque si tú le preguntas a un mormón que si cree en Dios, va a decir que sí. ¿Pero en Dios qué? Le preguntas acerca de Jesús, va a decir, no, él fue creado. Él es hermano de Lucifer. Él fue un gran maestro. Bueno, ese no es el Jesús bíblico. No lo es. Jesús siempre ha existido. El resto de la Biblia nos dice que
Jesús es Dios. Él se encarnó para habitar entre nosotros. Escucha lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay unos que dicen, no, es Jesús y alguien más. Jesús y las obras, Jesús y María, Jesús y el profeta. No, hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Así es que la fe verdadera va a consistir en transferir a Jesús toda la confianza que tú tienes puesta en otra cosa. Tu confianza no la pongas en tu decencia, porque también esa es otra cosa. No la pongas en tu moral, en tu religión, en tu iglesia, en tu denominación o en cualquier otra cosa. No, tu confianza debe estar puesta únicamente en Jesús. Porque recuerda, Dios, la única justicia que acepta es la justicia perfecta que Él tiene. Y esa justicia perfecta que Él tiene, solamente Jesús la tiene. Por eso Jesús se encarnó, para manifestar la justicia de Dios en su vida. Eso es justicia. Esa es la justicia que Dios pide. La justicia que Jesús mostró cuando vino y se encarnó en la persona de Jesús humanamente, que vivió desde la cuna hasta morir perfectamente. En Él no hubo pecado. Esa es la justicia que solo Dios acepta. No hay otra. Jesús, en cada nanosegundo de su existencia, Él se amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a Él mismo. Fue lo único que pudo. Nadie más lo ha podido hacer. Y lo que Dios nos ofrece en el Evangelio es increíble, es impresionante, es transferir en nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesús por medio de la fe. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, o sea, a Jesús, Dios lo hizo por nosotros, lo castigó como si hubiera pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. Aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. ¿Dónde? En Jesús. En Él y nada más en Él. Por eso es que nada más hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús. Porque solamente Él puede imputarte su justicia perfecta por medio de la fe. Ahora, lo que el apóstol Pablo va a decirnos es que esta justicia está disponible para todo el mundo. Porque Él sabe que todo el mundo la necesita. Él sabe el veredicto final de Dios. Todos son culpables. Por lo tanto, esa justicia Dios la provee para todo el mundo. Escucha lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en ¿quién, hermanos? En Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esta justicia está disponible para todo el mundo porque todos han pecado. Todos la necesitan. No solamente los gentiles judíos, escuchen, ustedes con más razón, porque ustedes tuvieron la ley de una manera específica y no la han podido cumplir, porque no hay diferencia. O sea, la oferta del evangelio es universal, todo mundo la necesita. Así es que nadie vaya a pensar que no necesita la salvación, que no necesita el evangelio. No, dice Pablo ahí, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquellas personas que no se prostituyen, que no cometen crímenes atroces, que son muy decentes, muy morales, como la mayoría de los judíos eran. ¿Recuerdan a Nicodemo? Maestro muy decente, pero Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Bueno, toda esa gente moral también está destituida de la gloria de Dios. Al final de cuentas, este tipo de personas morales y decentes, aunque no han cometido pecados graves, escandalosos, aún así ellos han fallado de darle la gloria a Dios, al igual que todo ser humano. Todo ser humano hemos fallado en cumplir el propósito por el cual fuimos creados. La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para glorificarle. Pero nosotros, según Pablo, lo que ya leímos, voluntariamente nos hemos convertido en ladrones de gloria. O sea, no vivimos para que Dios sea reconocido, para que Dios sea exaltado, no vivimos para buscar la gloria de Dios, vivimos para nosotros mismos. Esa fue la acusación que Pablo ya hizo en el capítulo 1, versículo 20. ¿Lo recuerdas? Te lo vuelvo a recordar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y dar, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienes excusa. Escucha lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificó el pueblo gentil, todos los seres humanos. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron, siguieron su propio camino. Al diablo con Dios. Yo puedo, no necesito consultar a Dios. ¿Te das cuenta?
Pablo dice aquí que aunque los hombres conocían acerca de la existencia de Dios, porque es muy evidente en todo lo que está creado, aún así no le glorificaron a Dios. Porque ¿a poco no? Este edificio, al verlo nosotros deducimos de que hubieron constructores, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que el ser humano se empeña en decir, no, venimos de la nada, de la evolución, venimos de esto, de aquello? No, es muy claro, dice Pablo, que todo lo creado nos dice que existe un Dios. Pues conociendo a Dios, sabiendo que hay un Dios detrás de todo lo creado, aún así no le glorificaron a Dios. Por lo tanto, no tienes excusa, dice Pablo. No le diste gracias a Dios, más bien te envaneciste en tus razonamientos y tu necio corazón fue entenebrecido. Es claro, hermanos, que todos los seres humanos no queremos vivir cada nanosegundo, cada mil millonesa de segundo para buscar la gloria de Dios. No lo queremos hacer. Queremos buscar nuestra propia gloria. ¿Te das cuenta? Es por eso que las religiones son bien populares, bien atractivas. La religión te dice, si tú haces esto y haces aquello y vas a misa y lees la Biblia y oras y haces estas cosas, te vas a salvar. O sea, yo hice algo que hizo que Dios me diera la salvación. Hasta en eso queremos robarle la gloria a Dios. La tragedia más terrible de la raza humana es que ha perdido de vista la razón de la existencia de ellos. O sea, vivimos para la gloria de Dios, para gozarnos de Él. Para eso fuimos creados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que los muy decentes y morales, que no vayan a pensar que ellos no necesitan de la salvación. No, tú también has vivido decentemente y moralmente, no te has prostituido, no has cometido crímenes atroces, pero sí le has robado la gloria a Dios. No lo tomas en cuenta, por lo tanto tú también estás destituido de la gloria de Dios. Porque aunque no eres una persona vilmente pecadora, sin embargo no has vivido para la gloria de Dios. Escucha lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, o sea, algo tan básico como comer y beber, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. ¡Qué exagerado! No es exageración. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Esto es un préstamo. Esto es de Dios. Deberíamos de vivir para su gloria. Pero no lo hemos hecho. Así es que, persona decente que no ha cometido asesinato, no te has prostituido, no has cometido crímenes terribles y atroces, eres muy decente. Aún así, estás destituido de la gloria de Dios porque no has vivido para darle gloria a Él. Lo voy a poner este asunto de la siguiente manera. Yo no sé si tú alcanzas a ver ahí, pero ahí hay 4 columnas. La columna, o sea, a mi izquierda, ahí está el lugar más alto de la tierra, que viene siendo el monte Everest. La segunda columna que le sigue ahí, o sea, está desde lo más bajo es el nivel del mar hasta donde puede volar un avión comercial, que es en 30,000 a 35,000 pies. Bueno, del otro lado está esa fotografía del lugar más bajo de la tierra, hasta donde ha podido llegar ya un submarino. Está viendo un video de la BBC y cómo por primera vez llegaron ahí. Bueno, ese lugar está como a 30,000 pies de profundidad. Y más o menos ahí hay una columna, quizás no la vas a poder apreciar, pero ahí se mira un submarino hasta donde llegó. Bueno, ¿qué quiero hacer yo con esto? Vamos a suponer que las personas más pecadoras están ahí en esa fosa que inclusive le llaman la fosa de las Marinas o Marianas. Es una isla como, o mejor dicho, ese lugar, esa fosa se encuentra como a 200 kilómetros de las Islas Marianas. Bueno, vamos a suponer que ahí están las personas más pecadoras en ese lugar más bajo de toda la tierra. Ahí están. Y supongamos que las personas menos pecadoras, las más decentes, ellas están allá en la cima del monte más alto de la tierra, en el Everest. Ahí están. Aunque hay una gran distancia, o sea, como 30,000 pies de altura, está ahí la cima del monte Everest, y como otros 30,000, hay como 60,000 de profundidad, o sea, son como 60,000. Hay una distancia de 60,000 pies. ¡Wow! Cuando se compara uno con eso, dice, ¡wow! Yo estoy bien arriba. Mira dónde estás tú abajo, prostituta. Pero el decente está arriba, ¿verdad? Ahí en la cima, oh, yo no soy prostituta, yo no soy un criminal atroz, yo soy muy decente, yo soy muy moral. Pero aún así, ellos están casi igual de lejos de tocar la estrella más alta, ¿verdad que sí? O sea, más allá del horizonte
está Dios, más allá de las estrellas. Tratar de alcanzar a Dios con tu propia esencia es imposible. No puedes. Ambos grupos están destituidos. No importa en el nivel. O sea, el problema está con toda tu decencia se vuelve cuando tú te comparas con la santidad de Dios, no con el más pecador. Cuando tú te comparas con el más pecador dices, yo soy muy bueno. Pero la cuestión es esta, el estándar es la justicia perfecta de Dios. Y según Dios nadie la puede alcanzar. El único que pudo hacer eso fue Jesucristo. Hay una distancia abismal entre los que están en la cima del Everest a las estrellas, al igual que los que están más abajo. Al final de cuentas nadie puede. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la tabla de comparación tiene que ser la gloria de Dios, su justicia perfecta. Cuando tú te comparas con eso, entonces tu currículum, que para muchos es impresionante, muy decente, muy moral, ese currículum deja de ser impresionante. Así es que, ¿dónde está la jactancia? Según Dios, no hay un solo ser humano en el planeta Tierra que no necesite esta justicia que Dios provee en el Evangelio en la persona de Jesús. Dios ha dispuesto, ha proveído esta justicia a todos, por cuanto todos pecaron. Está ahí para todos los que creen. Está para los ricos, está para los pobres, está para los negros, para los blancos, para los educados, para los analfabetas. Está ahí para los decentes, indecentes, morales, inmorales. Está para todos, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no vayas a creer, yo no necesito esa salvación, yo no necesito el evangelio. No, sí. Escucha lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados únicamente por la buena disposición de Dios. O sea, por su gracia. O sea, no tiene que ver con algún mérito personal. No, tiene que ver simplemente por la buena disposición de Dios, por la gracia. Por eso fuimos justificados gratuitamente. O sea, Pablo está diciendo, si tú ya creíste en Cristo, tú ya fuiste absuelto en el tribunal de Dios gratuitamente y por gracia. Esta palabra gratuitamente, que ahí la puse en grande, esta palabra la encontramos en Juan capítulo 15, que es la palabra griega dorean. Escucha lo que dice Juan 15, versículo 25. Dice Jesús, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahí está la palabra griega dorean. Es la misma palabra que Reina y Valera tradujeron gratuitamente, o sea, sin causa, sin motivo. Así que Pablo está enfatizando una vez más que la justificación no tiene que ver con nada que tú puedas hacer. No tiene que ver con nada de eso. Fuiste justificado sin causa, gratuitamente, sin razón alguna. O sea, lo que movió a Dios a darnos su gracia o ese regalo de salvación fue su gracia, siendo justificado gratuitamente por gracia. Qué increíble es la buena voluntad de Dios. Eso de tener que poner a su hijo para que pague por nuestros pecados gratuitamente. Wow, eso es gracia. Que Dios te dé lo que no mereces es gracia. Misericordia. Que Dios no te dé lo que mereces es misericordia. Y la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si Dios nos pagara conforme a nuestro obrar, ¿desde cuándo su ira ya nos hubiera consumido? Porque recuerda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Un solo mandamiento, Adán y Eva desobedecieron. Comieron del fruto, les dijo Dios, no lo hagan. Y con eso fueron destituidos del jardín del Edén. Dios los sacó afuera. ¿Te das cuenta? Que pecado es más que prostituirte con tu cuerpo. Pecado es más que ser un criminal, un asesino. Es más que eso. Pecado tiene que ver con saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es bueno amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, sí lo es. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Es el mandamiento que más fallamos. Y el otro ni se diga, amarás a tu prójimo como a ti mismo y sobre todo a tus enemigos. Yo los amo cuando mi enemigo no me está estorbando y no me está haciendo mal, pero el momento que me estorba es cuando reacciono. ¡Rah! Quiero pagar mal por mal. Cuando la Biblia me dice que no paguemos mal por mal. Más bien, te dan mal, paga tú con el bien. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que por gracia somos todos justificados. Es gracia.
Pero hasta aquí Pablo no ha resuelto el dilema. O sea, recuerde, ¿cuál es el dilema que se está planteando? ¿Cómo es posible que Pablo acaba de decir que no hay ningún justo, pero que es posible que el juez justo pueda absolver al culpable? ¿Cómo esto es posible? Bueno, ese es el dilema. Y Pablo lo va a exponer adelante. Dice el versículo 24. Aquí ya Pablo va a resolver el dilema. ¿Cómo es posible? Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué, hermanos? La redención. La redención. Este es un término teológico y no piense, ay, teología. Teología es la ciencia que estudia Dios. Tú y yo somos teologitos, ya los he dicho muchas veces. Hay de teólogos a teólogos. Así como hay maestros a maestros, hay maestros chafitas, hay otros buenos maestros, bien conocedores. Tú eres un teologuito, estudias a Dios, ¿verdad? Deberías de hacerlo, al leer tu Biblia. Bueno, ahí en la Biblia está ese término redención. No es un término muy familiar entre nosotros, pero sí lo era en aquellos tiempos. ¿Y qué significa redención? Yo fui ahí al diccionario. Es la acción de redimir. ¿Y qué es redimir? Sigo igual, pastor. Bueno, es conseguir la libertad de una persona o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. O sea, como vemos, la redención tiene que ver con el mercado de esclavos. La semana pasada vimos que la Biblia nos dice que éramos esclavos del pecado y no nos damos cuenta porque actuamos, o sea, el pecado actúa conforme a nuestros deseos, que nuestros deseos siempre están inclinados a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, nosotros éramos esclavos, los que ya creímos en el Evangelio y que ahora ya somos libres. Ya por eso cantamos ahí, no soy esclavo más. Me encanta cantar las verdades de las escrituras, aunque no sean canciones muy movidas como hacen otros y que ponen otras cosas ciertas, pero que no es lo esencial, lo primordial. Entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Jesús, somos siervos de la justicia. Por lo tanto, ahora como siervos, nosotros tenemos que servirle a Él. Escucha lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Es un versículo que yo proyecté la semana pasada, pero que vale la pena volverlo a leer. Jesús le respondió, de cierto les digo, y le está respondiendo a algunos que habían creído de labios hacia afuera, que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿del qué? Del pecado. Y sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes dicen que han creído en mí, no han creído en mí. Si permanecen en mí es que verdaderamente si fueron libres, si no, no fueron libres. Escucha ahora lo que dice, o lo que va a decir Pablo más adelante en unos capítulos, unos versículos, capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, éramos esclavos del pecado, pero Cristo pagó nuestra deuda con la justicia de Dios. O sea, nosotros rompimos esa cadena, ¿verdad? Por haber pecado. Pero esa cadena que nos ataba al pecado, Jesús ya la destruyó. ¡Pah! Nos dio su Espíritu Santo ahora. Ahora ese Espíritu Santo nos hace querer ser esclavos para Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre. Escucha lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿Ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? El cual tiene el de Dios y que no son vuestros. ¿Por qué qué? Porque habéis sido comprado por precio, por medio de la fe en su sangre. O dice por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró. ¿Cómo Dios muestra su justicia? Bueno, a través de la redención de Jesús. Jesús tuvo que pagar un precio. Escucha nuevamente lo que dice el versículo 24 y 25, volviendo ahí a Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante el pago que Jesús hizo en el mercado de esclavos, nos compró Jesús. Y dice ahí el versículo 25, a quien Dios puso como ¿qué, hermanos? Propiciación. ¿Y qué significa propiciación? Otro término teológico que no conocemos, pero ahí está en la Biblia. Es importante hablar de ese término. Ese término propiciación, o sea, lo que está dando a entender es que, o lo que era un sacrificio que se ofrecía en la ley de Moisés para aplacar la ira de Dios. O sea, hay que tener propicio a Dios, o sea, propiciación, propicio. O sea, hay que tener a Dios a nuestro favor. Hay que aplacar su ira. Se ofrecían sacrificios, ¿recuerda? Si tú lees Levíticos y Moisés les decía, si ustedes pecan con esto y otro, van a tener que traer unos tortolitos o van a tener que traer un cordero o esto. O sea, eso era la propiciación. Hay que aplacar la ira de Dios. Bueno, mucha gente tiene problemas cuando se habla acerca de un Dios airado. O sea, ellos dicen, mi Dios no es un Dios que se aira, es un Dios de amor. A lo que yo respondo, mi Dios también es un Dios de amor. Pero porque
ama, Él se aira. Y se aira con toda la injusticia. ¿Recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo? Que la ira de Dios está o se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que sería muy amoroso de los jueces el absolver a criminales atroces, violadores, y decirles, yo tengo tanto amor que decido ponerlos en libertad? Oh, qué tanto amor. Eso no es amor. Más bien donde hay ira hay amor. ¿Cómo así? Dígame si usted y yo no nos indignamos cuando alguien está abusando de un inocente, de un débil. O sea, tú de repente ves que un adulto está violando a un niño y vas a decir, ay, yo tengo amor para él. No, te indignas, te airas, y más si es tu hijo. Eso es ira. ¿Qué estás haciendo? Hijo de, muévete. Eso es ira. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque amas a esa persona. Cuando tú no amas, eres indiferente. Vemos en las noticias que pasa algo así similar a lo que ya expliqué y no lloras. No puedes decir, ay, pobrecito, estoy indignado. Porque no amas a esa persona ni la conoces, pero cuando la conoces y la amas, te indignas. Bueno, así es Dios. Y no quiero que vas a pensar en un Dios que de repente tiene un arranque de ira y entonces tienes que andar así de puntitas, porque no va a ser que en ese arranque de ira Él te desaparezca del mapa. No, ese no es mi Dios. Él es lento para la ira. Él no es un Dios rabioso, malhumorado. No, Él es un Dios justo que se aira contra toda la injusticia, así como tú y yo nos airamos. El problema del ser humano es que mientras alguien es injusto, justicia para ellos. Sé justo, juez. Pero cuando ellos son los injustos, misericordia, misericordia. Bueno, Dios es justo, hermanos. Y Él tiene que retribuir. Su justicia, su ira no es una ira ciega. No, Dios es un Dios justo que castiga a los injustos. Y esas son malas noticias, ¿verdad? Pero las buenas noticias del Evangelio se vuelven impresionantes. O sea, la Santísima Trinidad, el Padre, o Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se ponen de acuerdo y dicen, yo me voy a encarnar a la persona de Jesús, voy a venir a bajar, voy a vivir la vida perfecta que nadie ha podido vivir y después voy a poner mi vida para que Dios me castigue a mí y para que tú sigas siendo justo, Dios. Castígame a mí. Yo voy a tomar el lugar de ustedes. Ustedes deberían de recibir la ira de Dios por todos sus pecados, no yo. Pero por el puro afecto de mi voluntad decido amar a los objetos de mi misma ira. Voy a volcar toda mi ira a Dios en mi Hijo Jesucristo. No lo voy a hacer en ti. Wow, eso es misericordia, eso es gracia y eso es justicia. O sea, Dios no tuvo que rebajar las demandas de su ley. No, dijo, esto es lo que pide la ley. Todos los pecados de César, porque Él ha creído en ti, Jesús, tú los tienes que sufrir, ese castigo que Él merece. Dios volcó su ira. Escucha lo que dice Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, Jesús fue herido, fue azotado por Dios. La ira de Dios cayó por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que hacía posible tener paz para con Dios, fue sobre Él. Y por su sacrificio, por sus llagas, fuimos nosotros cuidados, curados, dice el versículo 6. Porque todos nosotros, como está escrito, no hay ningún justo. Ahí está, Isaías. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, aunque nunca hubo o hizo maldad de él, ni hubo engaño en su boca. Escucha lo que dice el versículo 10. Con todo eso, quiso Jehová quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación, ofrenda, sacrificio que quita la culpa. Cuando eso suceda, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces Jehová verá el fruto de la aflicción del alma de Jesús y quedará ¿qué? Satisfecho. Eso es propiciación. Una vez que Dios castiga a su hijo, entonces su ira quedará propicia. O sea, ya Dios está a mi favor, ya no está en contra mía. La ira de Dios fue apaciguada por la expiación de la vida de Jesús. Yo no sé si estás entendiendo, son muchos términos que no estamos familiarizados con ellos y a mí me costó mucho entenderlos y le he pedido a Dios sabiduría para explicarlo lo más sencillo posible, porque detrás de estas cosas hay realidades que nos importan. ¿Por qué?
Porque a veces te acusa tu mismo pecado, a veces te acusa el mismo diablo, los demás, de que no eres como Jesús, y sí, no lo somos. Pero hay algo que ha sucedido si verdaderamente has nacido de Dios. Y es que Dios te ha redimido. Dios ha pagado el precio por tus pecados. La ira que tú merecías, Dios la descargó, la volcó en Jesús. Eso es propiciación. Dios ahora se ha vuelto a nuestro favor. Ya no está en contra de nosotros. ¿Recuerdas la parábola que Jesús habló o dijo del publicano y el fariseo? Dice Jesús que dos judíos suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, o sea, con él mismo, ni siquiera a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, se estaba comparando con los otros hombres, no con Dios. Es el problema de los religiosos, de los fariseos, que se comparan con todos menos con Dios, y por eso se creen los perfectos. Dice él, son ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano yo soy. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, todo lo que gano. Pero ahora mira lo que dice Jesús. Más el publicano, estando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo. Esos son los pobres en espíritus, aquellos que saben que son unos donadies, que le han fallado a Dios. O sea, que no se merecen ni siquiera alzar la mirada a Dios. Saben que no tienen justicia perfecta. Dice Jesús ahí que él decía que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Propicio, propiciación. Sé benévolo a mí. O sea, ya no estés contra mí, que tu favor esté a mi favor, que tu gracia sea propicio a mí. Esto es lo que significa propiciación. El sacrificio de Jesús aplacó la ira de Dios. Recuerda que Pablo empezó diciendo en el versículo 18 de Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Recuerda que eso fue lo que dijo Pablo. Pablo sabe que Dios está airado. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, está airado. Él lo volvió a decir en el capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza, por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este es el problema más grande que tiene el ser humano. Y ese es mi problema con la mayoría de los predicadores de hoy en día, que se enfocan en los problemas terrenales de los hombres. Sí son importantes, pero no son los más importantes. Están en que si tú tienes problemas económicos, Dios está aquí para resolverte. Si tú tienes problemas matrimoniales, Dios está aquí. Si tú tienes problemas familiares, también Dios está aquí. Ese no es el problema más grande que tiene el ser humano. Según toda la Biblia, según Pablo, según Jesús, según los apóstoles, el problema más grande que tiene el hombre es este. La ira de Dios está sobre todos aquellos que son impíos y son injustos. Y eso es toda la humanidad. Todos somos injustos. Mira lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el injusto. Y ya te dije, no veas a ver tu decencia y moralidad. Tú no has vivido para la gloria de Dios cada segundo de tu vida. Por cuanto todos pecaron, tú también. Estás destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, refúgiate en Jesús. Todos, Dios está airado. Este es el evangelio. No es Cristo te ama, Cristo tiene un plan maravilloso para ti, mentiroso. Más bien dice Jesús, vuélvete mi discípulo y entonces tendrás aflicciones. Eso fue lo que les aseguró Jesús. En este mundo tendrán aflicciones. Mira la vida de los apóstoles. ¿Cómo murieron? Decapitados, tragados por bestia. Y tú le estás diciendo a la persona, Dios tiene un plan maravilloso y esto y aquello y lo otro. Yo no veo ese evangelio en la Biblia. Es un evangelio moderno que hace creer que ese evangelio salva. No, el evangelio bíblico no es ese. Dios está airado contigo todos los días porque eres impío, porque no tienes reverencia, porque no tienes temor de Dios, porque eres injusto, porque no has vivido para darle la gloria a Dios, porque no tomas en cuenta a Dios. Por muy decente que seas, la ira de Dios está sobre ti. ¿Te das cuenta que el problema es más serio y más grande que tiene el ser humano? Es este, no es tu problema económico, no es tu falta de salud, no es este. Dice Pablo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia que somos salvos. ¿Por qué yo cito ahorita este pasaje ahí? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos viendo? La pregunta es, ¿salvos de qué, hermanos? ¿De qué somos salvos? Por gracia somos salvos, pero ¿salvos de qué, Pablo? ¿De qué? ¿Qué significa este término salvación? ¿Qué es? Bueno, lo que significa este término salvación es que cuando tú eres salvo, experimentas liberación de un peligro presente. Vamos a poner un ejemplo así. Un boxeador,
A veces es salvado por la campana. O sea, es noqueado, ¡pa!, cae y queda ahí en la lona y lo salva la campana, ¿verdad? ¿Lo salva de qué? De perder la pelea. O sea, este término salvación tiene que ver con experimentar liberación de un peligro presente. Bueno, cuando hablamos de la salvación en la Biblia, debemos de tener mucho cuidado y ser claros de afirmar de lo que estamos siendo salvos. Algo que muchos predicadores no hacen hoy en día porque eso no vende. Eso no vende. Todo lo contrario. Pero Jesús y Pablo y todos los apóstoles, ellos tenían mucho cuidado, se daban a la tarea de afirmar y de explicar claramente de qué somos salvos. Pregunta, ¿de qué somos salvos? Por gracia soy salvo. ¿De qué? ¿De estar enfermos? ¿De la pobreza somos salvos? ¿De tener problemas matrimoniales, familiares, laborales? ¿Es de esto que Jesús vino a salvarnos? Porque la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Es de esto? No, no es de esto. Escucha lo que dice Primera Tesalonicenses. Pablo le escribe a esta iglesia y la empieza a elogiar y empieza a decir, hey, qué bueno que Dios está obrando, qué bueno que puedo reconocer que tu constancia es grande en la esperanza que tú tienes en Jesús y has sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y el versículo 9 dice lo siguiente, y ahí está el 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ellos nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué, hermanos, de las enfermedades, de la pobreza. Jesús puede hacer todo eso, pero no lo hace permanentemente. Mientras estás aquí en este mundo vas a tener aflicciones, pero de lo que sí te libra Jesús es de la ira venidera. La ira venidera que está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, en última instancia, Jesús murió para salvarme de la ira de Dios. Eso fue lo que hizo en todo su ministerio terrenal. Le advirtió a la gente acerca de este día. Ustedes están bajo el juicio de Dios. Te voy a citar algunos pasajes rápidamente para que comprobemos esto. Mateo 5:22. Jesús dice, pero yo les digo que todo aquel que está enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12:21. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. El tema de Jesús una y otra vez tenía que ver con el juicio inminente de Dios. Dios va a derramar su ira contra todos aquellos que han sido injustos, han sido impíos, contra todos aquellos que no fueron redimidos por Jesús. Y la única manera de escapar de esa ira es ser cubiertos a través de la expiación de Jesús. Así es que podemos concluir esta pregunta: ¿de qué nos salva Jesús? Bueno, de la ira de Dios. Este es el logro supremo que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Apaciguó la ira de Dios. Esa ira que merecíamos nosotros, si tú estás en Cristo, ya no va a ser derramada en ti. Ya nosotros pagamos por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero todos aquellos que rechacen el Evangelio pagarán por sus pecados en el infierno. De eso es de lo que se trata la salvación bíblica. Regresando a Isaías 53, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Con todo y eso quiso quebrantarlo Jehová, sujetándolo a padecimientos. Y verá el fruto de esa aflicción. Cuando dijo Jesús, consumado es, el alma o Dios quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow, el castigo que tú y yo merecíamos por cada pecado, Dios lo volcó en la persona de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. A quien Dios puso como propiciación. Nuevamente, ¿a quién Dios puso como propiciación? Al Jesús bíblico, no al Jesús de los mormones. Él es creación, Él es hermano de Lucifer, fueron creados ambos. Él es una buena persona y me gustaría ser como Él. No, la Biblia dice que no puedes ser como Él. La ley ya te dijo que no puedes. La ley es el ayo que te lleva a Cristo. Como no puedes, refúgiate en Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, a quien Dios puso para apaciguar la ira de Dios cuando Dios lo castigó a Él en lugar de nosotros. No puedes. Así que no se trata de tener fe en Jesús en sentido general.
No, se trata en tener fe en ese Jesús a quien Dios puso como propiciación. Aquel que Jesús que te dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígame. Es ese Jesús. No el Jesús moderno de hoy en día. Yo estoy bien convencido que la mayoría de los que hoy dicen ser cristianos, por sus frutos los van a conocer, van a formar parte de aquel gran grupo que dijo Jesús. Muchos, muchos son los que me dirán en aquel día, Señor Jesús, esto y aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque se está predicando otro Jesús muy parecido al bíblico, pero no este Jesús. Es que a mí esto me enseña que no solo es tener fe en cualquier persona, es tener fe en este Jesús bíblico, no en el Dios general, no en el Jesús general, no en el gran maestro moral, no, es en Jesús. En otras palabras, es creer en Jesús, que la cruz del Calvario, Él te sustituyó a ti y a todos los pecadores. ¿Te das cuenta? Versículo 25 nuevamente. ¿Para qué Dios lo puso a Él como propiciación? Para manifestar su justicia. ¿Quieres saber qué tan justo es Dios? Dios manifestó su justicia, ¿sabes dónde? En la cruz. Así de justo es Dios. O sea, yo no voy a pasar por alto los pecados de los hombres. No, yo voy a castigar a Jesús porque Él quiere voluntariamente. Ahí se manifiesta la justicia de Dios. Castigó. O sea, alguien tiene que pagar. Y en este caso fue Jesús. ¿Tú quieres saber qué tan justo es Dios? Mira la cruz. Porque ahí fue castigado Jesús por todos aquellos que van a creer en Él. Dios muestra su justicia. ¿Cómo? Miren cómo castigo a mi hijo por los pecados de todos aquellos que van a terminar creyendo en Él. Wow. Recuerda que esto es lo que Pablo está diciendo. Porque en el Evangelio, decía él, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y escucha lo que dice el versículo 26. Con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta el énfasis del apóstol Pablo? ¿Tú quieres saber si Dios es justo o no? Mira la cruz. O sea, Dios estaba esperando que llegara ese día en que Jesús finalmente iba a llegar a la cruz. Dios había establecido el día, la hora. ¿Se acuerda que lo querían matar antes de tiempo? No ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora donde Dios va a manifestar su justicia al castigarme por los pecados de los que van a creer en mí. Ahí Dios manifiesta la justicia de Él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Eso es la justicia de Dios. Entonces aquí está resuelto el dilema. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? ¿Cómo? Castigando a su hijo. Castigando a su hijo. Por lo tanto, no salgas de este mundo por amor a tu alma. Dios quiera que te dé la fe que se necesita para creer en este mensaje. No salgas de este mundo sin dejar que Jesús pague por tus pecados, porque si tú no lo haces aquí, tú vas a terminar en una eternidad de un castigo eterno pagando por tus pecados. Ese es el anuncio del Evangelio. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Salvo de que ya dijimos, de la ira venidera de Dios. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta cómo concluye Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde, judío? Que te jactas de tener la ley, que te jactas de ser decente. No, ya Dios dijo que todos son culpables. Nadie le ha dado la gloria a Dios. No has sido el criminal más atroz, pero has fallado en vivir para la gloria de Dios. Has fallado en vivir amando a Dios con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras de verdad? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, todo lo que dijo Pablo es para concluir eso. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Sin qué, hermanos? Sin las obras de la ley. Si hay algo que distingue al verdadero cristiano nacido de nuevo, es humildad. Que sabe que no tiene de qué gloriarse. ¿Dónde está la jactancia? ¿Tú crees que eres mejor
que los que están allá afuera porque estás aquí en la iglesia. No, hermanos. Lo único que nos hace mejores a todos ellos son los méritos de Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos salvos por las obras, pero no por las nuestras, sino, como dijo alguien, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, no por las nuestras. La salvación depende de Dios de principio a fin. Lo que quiere Dios de ti nada más es que creas. Es todo. Y eso no es obra. Tienes que creer en Él. Tienes que creer. Y tú dices, yo no puedo creer. Pídele a Dios. Pídele. En una ocasión los discípulos dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe. Ayúdanos. Que es difícil creer. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Nosotros los cristianos no tenemos de nada de qué jactarnos, ni sentirnos orgullosos. Sí tenemos todas las razones del mundo para vivir en gratitud y para vivir en adoración por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos salvó gratuitamente por gracia. Todas las razones del mundo para vivir en gratitud. Escucha lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pablo está tratando este problema que hay dentro de la iglesia, que yo soy de Pedro, de Cefa, yo de Apolo, yo de Cristo, de Pablo. Y Pablo le dice, ninguno de nosotros es nada aquí, tranquilos, todos fuimos salvos por gracia. Y escucha lo que dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, fíjense, hermanitos, entre ustedes, no hay muchos inteligentes, no hay muchos que sean muy influyentes o que pertenezcan a familias adineradas e importantes. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Escucha el versículo 29, a donde quiero llegar. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que se gloríes en el Señor. Nosotros los cristianos no tenemos nada de que jactarnos. Dice Pablo, por la gracia del sol de Dios yo soy lo que soy. No tenemos nada. Lo único que hicimos fue haber creído en el Evangelio. Pero de ahí, hermano, no hicimos nada. La fe viene por oír la palabra de Dios. Empezamos a oír la palabra de Dios, nos llegó esa fe, creímos. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo en esta tarde, o estás en línea, nos estás escuchando, yo te invito a que arregles tus cuentas con Dios. Ven con fe, con certeza, con seguridad, que ese bendito Jesús es el único que te puede librar de la ira de Dios. Escucha lo que dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. ¿Escuchaste eso? Él es rico para con todos los que invocan su nombre. Todos. Tú puedes ser el hombre más pecador, más terrible. Para ti hay esperanza. Solamente invoca el nombre de Jesús bíblico. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Yo te garantizo por lo que dice ahí, que si tú invocas el nombre del Señor, Dios te salva a través de la expiación de Jesús. Y aparte de quitarte la culpa y de exonerarte del castigo, Él te da a su espíritu, Él te da un nuevo corazón. Él te sella, Él te marca, como decíamos en ese canto, no hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre soy de condenación. Ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Él puede hacer eso. Él lo hizo ya en nosotros. Y Él puede hacer eso en ti. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No trates de llegar ante ese juicio de Dios con tu currículum de decencia, de moralidad, no importa lo muy bueno que haya sido. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan de la justicia perfecta que Dios provee a través de Jesús. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ven a Él, ven a Cristo. Pídele que tenga misericordia de ti, pídele que transforme tu corazón de piedra por un corazón de carne. Pídele que abra tus ojos para que veas tu pecado, tu pecaminosidad, y para que también puedas ver lo glorioso y maravilloso y valioso que es Jesús. Pídele eso, pecador. Y nosotros los cristianos démosle gracias a Dios, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que Dios ha derramado en ellos.